El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 4, del 16 al 21. Este pasaje nos describe el ministerio de Jesús. Piensa en cada situación por la que has pasado de la mano de tu Salvador y ora en agradecimiento y fe. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando acerca de los reyes de Israel y estamos hablando acerca de la vida de David. Hoy llegamos a uno de los eventos que más tal vez se habla y se toca acerca de David, y es su enfrentamiento con Goliat. Yo quisiera dividir este programa o este devocional en dos partes. Primero, hablar del gigante como tal y que hable de los gigantes de nuestra vida. Y en segundo lugar, voy a hablar de las armas y los instrumentos que utilizó David para vencer a Goliat. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 17, quisiera que me acompañaran. Y si quiere hacer más interesante esta lectura, busque la nueva versión internacional. Dice así, primera de Samuel 17, desde el verso 4. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Tenía una estatura casi de 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, era también de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza se parecía a un rodillo de telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados de Israel y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Ahora, miren estas palabras. Y el versículo 16 dice que el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Yo quisiera que hiciéramos un detalle, porque quiero hacer un ejercicio con ustedes esta mañana, porque me voy a centrar en el gigante. Me voy a centrar en sus características para que nosotros hablemos de ese tema en nuestras vidas.
Goliat, desde la planta de sus pies, carga 72 kilogramos de armadura. Él gruñe como si fuera el principal evento en el campamento que va a luchar ese día. Mide 50 de cuello, 25 y medio de cabeza. Tiene 142 centímetros de cintura. Podríamos decir que este hombre y sus músculos ondulan y se jactan a lo largo de aquel lugar. Mire lo que dice: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. ¿Quién se anima a pelear mano a mano conmigo? ¿Quién se atreve? Ningún hebreo hasta hoy, hasta David. David recién había aparecido esa mañana. Dejó su actividad con las ovejas para entregarles pan y queso a sus hermanos en el frente de batalla. Cuando David estaba haciendo esa tarea, escuchó a Goliat desafiar a Dios y allí se decidió. Tomó su cayado, fue y escogió 5 piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor. Luego, con su honda en su mano, se acercó al filisteo, dice el versículo 40. Acuérdese que estamos en 1 Samuel 17. Goliat, al ver al muchacho, se burla. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos?, dice el versículo 43. Imagínese aquel muchacho delgado, tal vez sin mucha apariencia, poco voluminoso y tal vez sin ningún tipo de experiencia. Claro, es como uno ver a un perro chihuahua enfrentándose a un rottweiler. ¿Cuántas posibilidades le da usted a David en esta batalla? Bueno, yo creo que son las mismas posibilidades que tenemos nosotros contra nuestros propios gigantes. A ver, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Hablemos de quién es su Goliat. Su Goliat no lleva ni una espada ni un escudo, pero sí sale todos los días en el periódico diciéndonos que los niveles de desempleo están cada vez más altos. Su Goliat también podría ser el abandono de su niñez, el abuso sexual o la depresión que todos los días consume su vida. Su gigante tal vez no anda de un lado para el otro como lo hacía Goliat en las colinas de Elá. No. Él se pasea a través de las oficinas, de los dormitorios, de los salones de clase. Él le trae a usted facturas que usted no puede pagar, posiciones que usted no puede alcanzar, gente que no puede complacer, bebidas que usted no puede resistir, pornografía que usted no puede rechazar, una profesión de la que usted no puede escapar, un pasado del cual usted no se puede sacar de encima y un futuro que no puede enfrentar. Usted conoce muy bien cuando Goliat empieza a gritar. David se enfrentó a uno que le puso en alerta y lo desafió de día y de noche, porque el versículo 16 dice claramente que el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Tan solo hágase su imagen mental. ¿Cuál es el primer pensamiento en la mañana? ¿Cuál es su última preocupación en la noche? Y usted sacará la conclusión, que su Goliat es el que domina su día y se infiltra en su alegría. ¿Cuánto tiempo hace que lo acecha usted su Goliat? Increíble. Pero si hacemos una corta historia del pasaje de quién era Goliat, le voy a contar. La familia de Goliat fue una antigua adversaria de los israelitas. Josué los había conducido a la tierra prometida 300 años atrás, y él desterró a todos, excepto a los residentes de 2 ciudades, Gat y Asdod. Gat engendra gigantes. ¿Sí? Y adivine dónde se crió Goliat. Pues mire, allí, en Gat. Así de sencillo. O sea que los ancestros de los hebreos sabían de este precedente. Y los soldados de Saúl vieron a Goliat y dijeron: ¿otra vez?
Otra vez, nuestros padres pelearon con sus padres. Nuestros abuelos pelearon con sus abuelos. Bueno, déjeme decirle, hablemos de su Goliat. ¿Por qué usted se ha vuelto un adicto al trabajo? Justo como su padre. ¿Por qué el divorcio es el que empapa su árbol genealógico familiar como si fuera una enfermedad que rodea su vida? Imagínese, Goliat, el más antiguo matón del valle. Él lo espera por las mañanas y lo atormenta por las noches. Él le siguió los pasos a sus ancestros y ahora lo está amenazando a usted. Él a usted le obstaculiza el sol y lo deja parado en la sombra de la duda. El versículo 11 de este primer libro de Samuel 17 dice que al oír que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Imagínese pues, usted reconoce los pasos de su Goliat. ¿Lo ha visto? Él es todo lo que usted ve. Claro, es increíble, pero nos enseñamos a conocer su voz. Es todo lo que escuchamos. Déjeme decirle, David vio y escuchó lo que a todo el campamento se le había dicho, y así durante 40 días. Pero mientras los otros escucharon mañana y tarde, ustedes son unos flojos, unos cobardes, ¿quién me va a enfrentar? Nadie hizo nada. Y 40 días escuchando lo mismo. En cambio, David, la primera vez que oyó, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Dice el versículo 26. Miren, ojo con esto. David puso de manifiesto el tema de Dios. Los soldados no mencionan nada sobre él. Los hermanos ni siquiera pronuncian el nombre de Goliat. Pero David cuando vio lo que estaba pasando en aquel cuadro, no lo podía creer. Y él inmediatamente trajo a Dios a colación. Y va y hasta confronta al mismo rey Saúl. Miren, el Señor que me libró de las garras del león, del oso, me librará del poder de este filisteo, dice el versículo 37. Ahora, recuerden que Goliat se burló de David. Pero el muchacho, ¿cómo contestó? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te mataré, te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Versículos 45 al 47 de Primera de Samuel 17. Increíble. Todos hablaban de Goliat, todos hablaban del gigante. Cuando llegó David, viene alguien a hablar de Dios. Y David no viene a hablar del gigante como estaban todos, y amedrantados con el gigante como estaban todos. Ahora hay otra historia que aparece en la escena. David versus Goliat. Y podríamos decir, para que quede claro, Dios versus los gigantes. David ve lo que los demás no ven. Rechaza ver lo que otros ven. Todos los ojos, excepto los de David, recaen sobre Goliat, que respira odio. Imagínense, aunque todos hablan del filisteo, aunque todos lo mencionan, menos David. ¿Por qué? Porque está claro, David se especializa en Dios. Él no ve al gigante, por el contrario, él ve a Dios. Y mire el grito de guerra de David.
Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Mire que aquí David usa el plural, los ejércitos de Israel. Y uno podría decir, ¿ejércitos? Pues ejército no había sino uno en Israel. No, para David no. Él ve todos los ejércitos de Dios unidos ese día contra el gigante. Él ve un gran batallón de ángeles, una infantería de soldados espirituales que se arman contra las fuerzas del enemigo. Y así es. David mira el ejército de Dios, entonces David se apura, corre hacia la línea de batalla en el verso 48 para hacerle frente a los filisteos. Los hermanos de David se taparon los ojos por temor y por vergüenza, diciendo, ¿ahora qué va a hacer este muchacho? Ni siquiera el rey, porque Saúl suspira mientras este muchacho corre hacia una muerte segura. Y empieza. Ahora, mire que David lo primero que hace es ir hacia el objetivo. Así va. Toma la piedra y la lanza como si fuera un torpedo. Cruza los ojos de Goliat, le dobla las piernas. Este gran gigante colapsa en tierra y muere. David corre hacia él, le arranca la espada de su vaina y corta su cabeza. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted corrió hacia la meta? No haciendo lo que hacía el ejército de Israel, dizque los valientes, partiendo del rey, todos tratando de esconderse. ¿Cuántos nos pasamos en la vida hundiéndonos detrás de un escritorio, en la distracción de un club nocturno, o metidos donde no tenemos que estar? Y allí nos pasamos un día, un año. Hay gente que se refugia en las drogas, en el alcohol. Nos sentimos a salvo, aislados, anestesiados. Pero llega un día donde el trabajo se termina, el licor se consume, el amante se va y otra vez vuelve Goliat. Otra vez. ¿Por qué? Porque tiene que llegar un día en su vida donde usted se precipite al gigante lleno de Dios. Lo que usted tiene que hacer en su corazón es amplificar a Dios y minimizar sus gigantes. Usted le tiene que decir al gigante del divorcio que no entrara en su casa. Usted tiene que decirle al gigante de la depresión, de la soledad, que aunque usted se lleve una vida, nunca podrá conquistarlo. Usted tiene que decirle al gigante del alcohol, de la intolerancia, del abuso, de la inseguridad, que usted no va a caer. Pero déjeme decirle una cosa, usted tiene que tomar su onda y usted tiene que golpear a su gigante. Por eso Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. Dios a nadie más le dio esa denominación en la Biblia, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Josué. Pablo fue su apóstol, Juan fue su amado, pero ninguno fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando usted lee la historia de David, David no es un hombre perfecto. Todos los errores del mundo los tiene David. ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? Sí, es que es lo que Dios vio en él. Y eso nos da esperanza a nosotros. Así es. En los momentos buenos de David, nadie es mejor que él. En sus malos momentos, yo creo que nadie puede ser peor. Pero el corazón amado de Dios estaba con este hombre. Y usted y yo necesitamos la historia de David. ¿Saben por qué? Porque los gigantes están merodeando todos los días alrededor nuestro. El rechazo, el fracaso, la venganza, el remordimiento. Sí. Y allí están. ¿Qué hay que hacer con los gigantes, mi querida familia de Maná?
todos los que se levantan mañana tras mañana. ¿Qué hay que hacer con los gigantes? Enfrentarlos. Ahora, le voy a dar un dato. Usted no necesita enfrentar a sus gigantes solos. Céntrese en Dios. Porque la vez que David lo hizo, los gigantes cayeron. Entienda que el protagonista de esta historia no es David, ni tampoco son los gigantes. El protagonista es Dios. Yo no le estoy hablando de David, su valentía, su fuerza, no, le estoy hablando del Dios que acompañó a David y que lo acompaña a usted. Le estoy diciendo de las grandes resoluciones que tienen que haber en el corazón. Yo quisiera que usted volviera a coger su Biblia y leyera 1 Samuel 17. Y que usted hiciera una lista de todas las observaciones que David confeccionó respecto de Goliat. ¿Qué hay que hacer con los gigantes? Enfrentarlos. Pero no lo haga solo. Mire que David dijo: ¿quién es este filisteo para desafiar a las huestes del Dios viviente? Eso es. Y usted lo tiene que relacionar con Goliat. Piense en eso. ¿Por qué Goliat viene a acabar conmigo? ¿Y por qué quiere destruirme? No tiene nada que ver con el peso de su lanza, con el escudo, con que él sea un hombre de guerra. No, porque David no está pensando en eso. David está pensando en Dios. Mire, otra vez me centro en las palabras de David. En el verso 26 dice, él habla de las huestes del Dios viviente. En el 36 él vuelve a decir las huestes del Dios viviente. En el 45 dice el Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel. Y vuelve a repetir en el 46, el Señor te entregará en mis manos y toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y en el 47, el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Miren, le acabo de mencionar 4 pasajes. O sea que si hablamos de estadística, le voy a dar un dato. David está 4 veces predispuesto a describir la fuerza de Dios que está a su favor que cualquier otra cosa. O sea que cuando David enfrentó al gigante, quiere decir que los pensamientos sobre Dios en la vida de David superaban los de Goliat. Increíble, ¿no? Porque realmente es lo que tenemos que hacer. Usted, en vez de ponerse a pensar en sus gigantes, piense en el Dios grande que tiene. ¿Cuántos de nosotros, póngame cuidado, cuántos de nosotros tenemos 4 veces más argumentos espirituales que los argumentos para dejar que el diablo nos venza? ¿Cuántos de nosotros estamos 4 veces más dispuestos a usar la fuerza de Dios que a pensar en nosotros mismos? Cuando usted piensa en todas las cosas que tienen que pasar alrededor de su vida, yo solamente le invito esta mañana: no deje que sus gigantes le hablen, lo destrocen, lo acaben sin que usted ni siquiera haya comenzado a pelear. No deje que su mente dé vueltas diciéndole que usted no es la persona indicada, que usted no puede, que usted no es capaz, que usted no es competente, que Dios no lo ama, que usted no es importante. No deje que estos gigantes todos los días apabullen su vida, porque yo sé que hay muchos cristianos derrotados, desanimados, desalentados, frustrados de la vida. ¿Por qué? Porque porque la sociedad nos ha vuelto unos especialistas en gigantes, en ver lo que no se puede. Y nos pone a ver nuestro estrato social, nuestra condición familiar, nos pone a ver nuestras limitaciones, nuestras enfermedades. Y ahí está. Ahora, hay algo que no podemos olvidar. Vivimos en un país tercermundista y la mentalidad con la que nos criaron es de que somos pobres, que siempre tenemos que pedir la mano, que tenemos que esperar siempre de los demás, que los demás tienen la razón, que los demás son mejores que nosotros. Entonces, como que todos los gigantes se han unido contra nosotros. Y es fácil que hoy nos encontremos así, derrotados. Vuelvo a repetir esta mañana, en este tiempo devocional.
el protagonista de la historia que les estoy leyendo no es David. No, porque aquí el nombre de David lo podríamos cambiar por el suyo esta mañana. Aquí el protagonista es Dios, porque la esencia de David estaba en que, en vez de pensar en sus enemigos, en lo que no se podía, en que él no tenía experiencia, en que él no era capaz, en que él no sabía usar armas, en que su enemigo era todo lo contrario, él se puso a pensar en el Dios de la Biblia. ¿Por qué no ora conmigo? ¿Por qué no se arrodilla conmigo? Arrodíllese conmigo ahí donde está. Arrodíllese, ¿sabe por qué? Porque el que se arrodilla ante Dios no se arrodilla ante los hombres. Porque el que llora ante Dios no llora ante los hombres. Yo le invito a que ahí donde está de rodillas le diga: Señor, es que no soy yo. No es acerca de mí. No son mis habilidades ni mis talentos, no. Eres tú, el Dios que vive dentro de mí. Y David se concentró en eso. Y el éxito de David fue no mirar al gigante, ni su experiencia, ni su soberbia, ni todo lo que le decía, sino, bueno, este hombre realmente está peleando contra Dios. Papito Dios, aquí estamos. Y hoy oramos de todo corazón porque queremos pedirte que nos ayudes a derrotar a nuestros gigantes. Que nos ayudes a centrar nuestra mente y nuestro corazón en ti y en tu palabra. Gracias por este día. Gracias por darnos la fuerza, el valor de avanzar hacia cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños. No deje que nada ni nadie le diga a usted que no se puede, que no es capaz. Arrodíllese, créale a Dios. Si usted es un hombre y una mujer de fe, hágalo. Desarrolle proyectos de fe, créale al Señor, pero no deje que nadie lo haga mirar atrás. Señor, te queremos entregar este día delante de nosotros. Guárdanos y susténtanos, y gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los espero en nuestro viernes de oración en Maná, y seguiremos hablando la próxima semana de la segunda parte de esta historia. Bendiciones para todos. Estamos seguros que con la guía de Dios siempre tendremos su bendición en nuestros trabajos y nuestras empresas. Por eso los días jueves a las 7 de la noche por Zoom contamos con nuestra reunión SEO para cristianos emprendedores que quieren buscar la guía de Dios en sus negocios. Para más información, contáctanos por nuestras redes sociales, Instagram como Maná Devocional y Facebook como Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.